Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y mientras se incorpora alguno de los ponentes vamos a dar paso a esta sesión de la feria, de la cuarta feria de la fruta del Manubles, en la que vamos a abordar una de las temáticas que para el Manubles ha sido siempre fundamental, que es la conservación de nuestras variedades frutales y tradicionales. Tenemos la inmensa suerte de que nos acompañen hoy personas que conocen de primera mano cómo trabajar con todo lo que es la fruta tradicional y cómo trabajar en la recuperación de variedades. A lo largo de la tarde van a estar con nosotros hablándonos de todos estos temas Laura Aceituno, de La Trojé, de la Sierra Norte de Madrid, Carlos Gil, que es fruticultor de la Red de Semillas de Aragón, Inma Escribano, de Silver Jardinería, que está colaborando en la poda de conservación de los frutales del Valle del Manubles, Emilia Puello, de la Red de Hortelanos del Sobrarbe, que abordará todo el tema de variedades y frutales de montaña, e Ignacio Bellas, de la Asociación Gallega de Fruta Autóctona y Viveros Gaudín, que son especialistas en la recuperación de variedades autóctonas. Cuando estábamos organizando esta charla, para nosotras pues era uno de los temas muy importantes y sobre todo por una cuestión que creemos básica, y es que constituye uno de los pilares fundamentales de la política que viene, ¿no?, de la próxima época. Y entendíamos que además de que, pues que es uno de los temas fundamentales que hemos trabajado en nuestras zonas y uno de los pilares fundamentales para la recuperación de zonas despobladas y sobre todo para la preservación de la biodiversidad, existen en estos momentos instrumentos que apuntan también hacia el interés cada vez más creciente de que esto sea así, y evidentemente también es un papel que debemos de jugar en intentar que esto no se quede simplemente en mero papel, ¿no? La Estrategia de Biodiversidad 2030, planteada en la Unión Europea dentro del paquete de medidas de recuperación, nos está dando pistas no solamente sobre la reducción de plaguicidas y sobre el tránsito hacia una forma de producción más ecológica, que esperemos que también sea local y tenga en cuenta la realidad de los pequeños productores de todas las zonas, sino que también apunta hacia el mantenimiento de la biodiversidad. No solamente a través de la estrategia de polinizadores, sino también a través de otras estrategias como puede ser la preservación de la biodiversidad genética a través de las variedades tradicionales. Solamente es un apunte, pero entendemos que de la colaboración entre distintas zonas que están abordando esta cuestión pueden surgir también reclamaciones y una vigilancia más estrecha de cómo puede esta estrategia europea, que se pondrá en funcionamiento a partir del próximo año, posiblemente, o el siguiente, intentar, en la medida de lo posible, que realmente pueda ser una realidad. No voy a extenderme yo más porque en realidad lo interesante es lo que nos pueden aportar los ponentes. Entonces, si os parece, vamos a empezar pues, con unas pequeñas intervenciones de 5 minutos en las que cada una de las personas que forman la mesa van a dar su visión sobre la temática. Todas las personas que participan desde el público pueden ir dejando todas sus preguntas en el chat y se las iremos transmitiendo al finalizar el conjunto de intervenciones, porque así podemos tener una visión más global de todo lo que estamos hablando. Esperamos que sea muy fructífero y que sea de mucho interés para todos los que nos estáis escuchando. Bueno, pues en primer lugar os dejamos con Laura Aceituno Mata, que viene desde la Sierra Norte de Madrid, desde la Asociación El Trojé. Ellos han trabajado en la recuperación de variedades, han trabajado con la población local y yo creo que es muy interesante todo lo que tienen que aportarnos. Laura, es tu turno, adelante. Pues buenas tardes a todas las que estáis por ahí, aunque nos veamos, y muchas gracias por invitarme a esta jornada, en la cual me apetece un montón también aprender de todas las experiencias que van a aparecer. Y bueno, pues ahora voy a compartir nuestra humilde experiencia aquí en la Sierra de Madrid, de la Asociación La Troje. Y bueno, os quería poner una pequeña presentación para que os hagáis una idea un poco así con fotos de las cosas que hemos hecho. A ver si lo consigo. ¿Qué tal se ve? Bueno, pues lo que os quería contar es una experiencia de recuperación de variedades tradicionales aquí en la comarca de la Sierra Norte de Madrid,
Como veis, es una comarca pues, de montaña y los lugares donde se conservan los frutales tradicionalmente pues, son este tipo de huertos que aparecen en la foto, así muy, muy diversos y con muchos estratos, ¿no? Desde zona de huerta, frutales dispersos o en las orillas. Y donde estamos la Asociación La Troja en concreto es el municipio del Berrueco, por si alguna vez queréis venir a visitarnos. Y bueno, pues como ha sido nuestra experiencia, empezamos en 2004 como una asociación con gente que veníamos de distintos ámbitos, a gente de la agricultura, de investigación, de educación, pero habíamos venido a vivir a la comarca y nos dimos cuenta que había un montón de diversidad agraria que la estaban conservando personas muy mayores que ya pues cada vez tenían menos fuerzas y bueno, que era un tesoro que había que conservar de alguna manera. Empezamos con trabajo voluntario y bueno, también una parte del trabajo, que es la parte de investigación, lo realicé yo con una beca del Instituto Madrileño de Investigación Agraria. Y luego ya con el paso de los años, pues desarrollamos una actividad profesional ligada al sector primario, produciendo estas variedades que habíamos recuperado. El nombre de la Troje es porque es el lugar donde se conservaban las semillas y la fruta en la parte de arriba de las casas durante todo el año. Y entonces, bueno, pues nos pareció emblemático poner ese nombre. A ver si consigo pasarlo. Ahora. Bueno, pues todo el proceso que hemos seguido aquí partió de conocer, porque la gente que estamos montando la asociación éramos personas que nos dedicábamos a la agricultura, pero no éramos de la comarca, entonces entrevistamos a la gente mayor, hicimos un estudio etnobotánico que, bueno, al final acabó en una tesis doctoral, que la podéis descargar en internet, que tiene este título, Estudio etnobotánico y agroecológico de la Sierra Norte, y ahí recogimos un montón de variedades, ¿no? Que ahora os voy a contar más. Con todo ese conocimiento y esas semillas y esos árboles que habíamos recopilado, empezamos a producir semilla, plantel y árboles frutales, y también colaborando con varias instituciones, pues hacer bancos de semillas y de frutales, y con todas estas materiales, pues divulgarlos haciendo catas, ferias en la comarca y en otras zonas. Y bueno, pues esto es un poco la diversidad que encontramos. Como veis, la mayor riqueza era en frutales y sobre todo en manzanos, ciruelos, perales y cerezos, porque es una zona fría de montaña y estas son las especies que se dan mejor. Entonces, bueno, encontramos muchas variedades con gran interés para producirlos hoy en día en agricultura ecológica, y algunas de hecho vienen de Aragón porque había bastante intercambio. Y bueno, pues la parte de producción y distribución de árboles frutales la realizamos en colaboración con los viveros Arbolé de Cáceres, y hacemos árboles en producción ecológica, injertados sobre patrón franco, y los distribuimos a raíz desnuda de forma asociativa, ¿no? O sea, no es un vivero, sino que pues un día con todos los colaboradores de la asociación, que tenemos alrededor de 2000 colaboradores, les ofrecemos las variedades que hay cada año y vienen en un día concreto o dos a recoger los árboles. Y nos ha sorprendido la demanda que hay, ¿no? Empezamos con poquitos árboles, pues 300 árboles o así, y ahora ya yo creo que llevamos alrededor de 2000, 3000 cada año. La parte que os decía de conservación, desde el principio, como la investigación que hicimos en la Sierra Norte estaba ligada al Instituto de Investigación del IMIDRA, pues todas las variedades que íbamos encontrando por los pueblos las íbamos injertando en un banco de germoplasma, del que ahora os contaré un poquito más, que no está en la sierra porque es una finca que es de la Comunidad de Madrid, pero bueno, es un reservorio que tenemos ahí y del cual partimos para poder producir todas estas variedades de árboles que os he dicho antes que distribuimos entre los colaboradores de la asociación. También hay un banco en colaboración con la Reserva de la Biosfera de aquí de la Sierra del Rincón, y luego pues con todas las personas a las que distribuimos frutales. Desde el principio pues hacemos como un convenio de guardianes de frutales, en los cuales pues tienen que estar también disponibles para poder conseguir púas si es que se ha perdido esa variedad en otros bancos. Y aparte, bueno, pues la propia asociación tenemos un terreno donde estamos plantando árboles y estamos haciendo convenios con ayuntamientos para hacer pequeños bancos de frutales en los municipales, ¿no? Para que tengan acceso también los habitantes de la sierra. Y bueno, pues quería también comentar en concreto el banco más completo que tenemos, que es el banco del IMIDRA, que está en la finca de la isla, en Arganda del Rey. Es una finca de 1 hectárea y en él tenemos 300 ejemplares injertados con variedades tradicionales en patrón franco. Hay de 8 especies, no son solo de la Sierra Norte, sino también del sureste madrileño, porque ahí también hicimos una prospección.
Y bueno, pues hay ahora mismo 166 variedades. De casi todos tenemos 2 ejemplares, pero no de todos porque algunos han fallado, tenemos problemas con los conejos. Y bueno, pues como veis aquí es el reparto así de distintas especies que tenemos. A ver, no consigo que avance. Y pues con toda esta riqueza siempre desde el principio ha sido nuestro objetivo también darla a conocer a los consumidores, ¿no? Para crear esa demanda, y para nuestra sorpresa ha habido una acogida buenísima, ¿no? Siempre que hemos hecho catas de variedades de fruta tradicional, tanto en crudo como cocinadas, y también en la ciudad y en los pueblos, siempre hay mucha demanda, todo el mundo quiere poder comprar esa fruta, y el problema es que aquí en Madrid hay muy pocos productores. Entonces, bueno, pues hay una demanda muy grande que Carlos Gil, que vino a una feria, pudo comprobar la avidez que hay en Madrid por fruta de calidad y con un origen un poco más autóctono. Pues nada, muchas gracias por todo y luego ya seguimos conversando, y siempre me gusta recordar a todas estas personas que con su trabajo de hormiguitas día tras día han conseguido que llegue hasta nuestras manos pues estas variedades tan tesoro, tan interesante para dar un vuelco a la producción frutícola hoy en día. Gracias por todo. Bueno, yo creo que nos hemos quedado un poco con la boca abierta. 2.000 árboles al año, impresionante. Yo la verdad es que, bueno, me parece impresionante la experiencia que nos ha mostrado Laura. Si os parece, pasamos a continuación a la siguiente persona, al siguiente ponente, que es Carlos Gil, que es fruticultor de la Red de Semillas de Aragón. Aquí en Aragón es un gran conocido de la recuperación de fruta. Y bueno, pues adelante, Carlos, sobran las presentaciones. Buenas tardes, gracias a todos igualmente por invitarme y poder contar un poco mi experiencia. Como bien me decía, vamos, la mayoría de vosotros me conocéis, pero yo simplemente decir que lo que hago sobre todo desde hace muchos años, que intento de alguna manera colaborar con cualquier entidad o institución que se dedica a la conservación de variedades antiguas, aunque debido pues, a experiencias un tanto negativas que he sufrido precisamente pues, por la falta de interés que por desgracia hay en muchas de nuestras instituciones públicas más queridas, pues al final me lancé hace aproximadamente unos 15 años, un poco más en serio, a tratar de conservarlas yo directamente, ¿no? La realidad es que es un esfuerzo complicado y si no fuera, pues gracias sobre todo a la multitud de gente, como ha dicho Laura, pues parece que va surgiendo últimamente con interés por la conservación de estas variedades, pues sería imposible pues hacer algo que realmente se viera, ¿no? Yo el modus operandi que actualmente tengo en los últimos años más operativo es que con gente en el terreno, bien sea, pues, yo que sé, de la Sierra de Júcar-Gabalambre, por ejemplo, donde están allí un grupo de gente con Fernando Garrido a la cabeza, que colaboran desde hace años barriendo todas aquellas sierras y buscando en aquellas masías, pues cualquier cosa que se les ofrece a la vista que pueda ser un poco distinta, ¿no? De manzanas, de perales, de ciruelos, de lo que sea. Esta gente normalmente me lo envían a mí y yo tengo un pequeño vivero donde injerto una serie de plantas, 5 o 10 plantas no más, y de las plantas que salen, normalmente pues una o dos se las retorno a ellos para que las planten, una o dos las injerto o las planto yo en mi colección y el resto quedan disponibles pues para la venta o para la distribución, digamos, sin cargo a personas o instituciones que lo solicitan. Entonces, ahora mismo, bueno, pues aparte, por ejemplo, de los primeros con los que empezamos a colaborar, como Efrén Martín, el de Vivero Arbolé que ha mencionado Laura, o Eduardo Perote, que hace pues unos 10 años que organiza unas jornadas en invierno de animación a la conservación de variedades antiguas, pues ahora mismo tenemos, o tengo, digamos, tanto y colaboraciones activas en los Montes de León, en las sierras del norte de Palencia, en casi toda Castilla y León,
en parte de La Mancha, en Murcia, Albacete, prácticamente casi todo Aragón. En fin, una parte importante de España, siempre de forma, pues eso, un tanto anárquica, movida pues simplemente por la voluntad de conservar, ¿no? Y bueno, últimamente también estoy participando bastante pues en la animación de pequeños grupos de conservación. Por ejemplo, pues hace poco hicimos unas jornadas en Neguiarreta, cerca de Irurzun, en Navarra, donde allí, por ejemplo, pues tanto la red de Semillas Navarra como la Universidad de Navarra, como el gobierno vasco, por cercanías, pues tienen una influencia bastante grande, que a su vez han trabajado bastante en la conservación de variedades, ¿no? Pero quiero decir que estoy normalmente disponible, siempre que mi tiempo lo permite, pues a cualquier actividad de animación local que pueda haber, porque considero que estamos en un momento ya límite en el que todo lo que no se recupere en un tiempo corto probablemente no se podrá recuperar ya más, ¿no? Y no sé si hay algo que se quede en el tintero, pero vamos, lo que le interese a cualquiera lo puede preguntar en cualquier otro momento, si os parece. Yo por mi parte casi lo dejo aquí, no sé muy bien qué otras cosas luego retomamos en el... Hombre, nos interesaría también un poco que nos contaras, pues eso, las variedades con las que trabajas, qué tipos de... Entre unas cosas y otras, ahora mismo, aunque una parte importante de ellas coincidirán con algunas de las que han recuperado, lógicamente, en otras zonas, ¿no? Pero actualmente en la colección tengo unas 220 variedades de manzano, unas 85 aproximadamente de peral, y unas, entre diversos frutales de hueso, 60. Así que me gustaría decir que de frutales de hueso, casi a lo largo de estos años me han desaparecido 100, de las cuales algunas son irrecuperables, precisamente por problemas relacionados con las exigencias o con las particularidades de las normativas administrativas relacionadas con el tema de viveros. Es decir, si tú tienes un vivero ilegal, nadie sabe nada. Si tú lo tienes legal y te aparece una enfermedad problemática, hay veces que te obligan a arrancar todo lo que es de esa especie en esa parcela, dando, por desgracia, prioridad a la sanidad por encima de la conservación, cuando es algo absolutamente absurdo. Una planta enferma se puede recuperar, una planta desaparecida es imposible de recuperar. Entonces, yo por dos ocasiones he tenido que arrancar multitud de plantas, incluyendo en ambos casos multitud de plantas únicas, ¿no? Entonces, por eso es una de las cosas que intento, que cualquier planta que injerto, procedente de donde sea, la doy a plantar a su vez, o bien en cualquier otro vivero, colega, o en cualquier campo de cualquier otro voluntario o colaborador, al menos, si por casualidad aparece una enfermedad de cuarentena cercana y se juega el tipado, que pueda haber una copia en algún otro sitio, ¿no? Desde ese punto de vista, quiero decir que Aragón, a nivel de control sanitario, yo creo que es una autonomía modelo en cuanto a la forma de vigilar, digamos, lo que es la sanidad de las plantas, y me parece que es digna de mención, pero por desgracia, como he dicho, a nivel de conservación deja mucho que desear, como muchas otras autonomías. O sea, el funcionario de turno en muchos casos es más, no sé cómo decirlo, es más sensible a que le puedan achacar algún problema, digamos, de forma, por la falta de una erradicación precisa de una enfermedad, que la mayoría de las enfermedades, curiosamente de cuarentena, son imposibles de erradicar de forma clara, y sin embargo se niegan a su conservación, que tendría que estar, como repito,
o sea, repito, por encima, el interés de la conservación por encima del de la sanidad. Siendo que además, por ejemplo en Aragón, pero en muchas otras autonomías, hay instalaciones para poder limpiar de virus o de bacterias multitud de plantas y, curiosamente, la mayoría de esas instalaciones están paradas, que es lo más gordo, siendo que algunas de ellas han costado auténticas dineradas. Entonces, desde aquí aprovecho para denunciar esa situación y que de alguna manera los poderes públicos o quien tenga algo que decir que dé prioridad o dé una consideración o tenga una sensibilidad, digamos, con todo aquello que corra riesgo de ser perdido antes de ser arrancado por una causa sanitaria, ¿no? No sé si hay alguna otra cosa así que se escapa, pero bueno, ya digo que sobre la marcha la podemos comentar. La retomaremos en el debate. Muchísimas gracias, Carlos. Qué interesante y qué importante la precisión que acabas de hacer, ¿no? De ver cómo se puede hacer compatible y aumentar la sensibilidad de todas las instituciones con respecto a la preservación de variedades, ¿no? Y lo difícil que puede ser en el caso muchas veces de los frutales. Pasamos a continuación a la siguiente persona, que es Inma Escribano de Silver Jardinería. Y tanto ella como Juan lo que nos van a plantear un poco es cómo abordar las cuestiones más de poda de cara a una conservación de fruta, ¿no? de los árboles singulares que podemos tener en nuestros territorios. Y sobre todo cómo preservar a esos ancianos, ¿no? que tenemos por ahí dispersos. Adelante Inma, adelante Juan. Sí, bueno, yo estoy trabajando en este sector desde hace no tanto tiempo como Juan, con lo cual en principio le cedo la palabra a él, que lleva 30 años mimando a los árboles. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues encantados de que nos dejéis participar en este proyecto, ¿vale? Nos encanta la idea. A ver, primero a lo mejor sería plantear unos conceptos básicos, o sea, separar lo que es la poda de producción de lo que es la poda de conservación. La poda como generalidad, la poda de producción es tan necesaria, imprescindible, como perjudicial para el árbol. Pero claro, estamos hablando de árboles que están para producir fruta. Por lo tanto, es necesario, con esa poda se consigue una mayor cantidad de fruta y que esté a la altura adecuada para que eso sea rentable. En perjuicio del árbol. Por esa razón, estos árboles tienen una vida determinada, no sé exactamente, me quiere sonar que anda en torno a los 15 años aproximadamente, y luego se plantan uno al lado y se sustituye. En tema de poda de producción, bien, nosotros sí la conocemos, pero aquí, bueno, si no es aquí, pues hay gente que en el Valle del Manubles va a conocer mucho más el tema de la poda de producción que nosotros. Nosotros estamos más especializados en la poda de conservación. Somos jardineros y de un tiempo a esta parte nos interesamos por el tema de árboles singulares. El árbol, en principio, lo que, en términos generales, lo que desea es que lo dejes en paz. Ojo, hay muchos puntos, hay muchas aclaraciones y muchas cosas. El árbol frutal, cuando lo podas, aparentemente lo regeneras. Echa brotes nuevos, da la sensación de, pues eso, de frescor, de reverdecer. Pero eso es a costa de un esfuerzo por producir esa fruta que le estamos pidiendo y por recuperar esos cortes que le hemos hecho. Si los cortes son pequeños, la cosa va bien. Si los cortes son de un determinado calibre, empiezan los problemas. Pero bueno, son árboles de producción. En el tema de los árboles singulares, ejemplares, nos gustaría plantear actuaciones mínimas. Es decir, ¿cuál es nuestro enfoque? Por ejemplo, el guindo del Valle del Manubles, yo separaría seleccionar determinados ejemplares para, entre comillas, sacrificarlos, someterlos a podas severas, porque lo que nos interesa es conseguir estaquillas, un banco de estaquillas que luego poder injertar en patrones francos
con lo cual esos árboles los vamos a dañar. Y hay que hacerlo, porque al fin de cuentas al final lo que se pretende es conseguir recuperar el guindo del valle y extenderlo por el valle. Y luego esta propuesta es de Yolanda, diría yo, pero estamos totalmente de acuerdo con ella, es visitar, recorrer el valle, seleccionar los ejemplares más antiguos, más singulares y conservarlos. Ahí es donde entraríamos un poco nosotros. En este sentido, somos partidarios de actuaciones mínimas. Hemos estado recorriendo árboles singulares por Aragón, y hay una cosa muy común en todos ellos. Hay ramas que a lo mejor están rozando a medio metro del suelo, o ramas enormes que en circunstancias normales nosotros podaríamos para evitar la rotura, el desgajo de esa rama. Sin embargo, al ser árboles de 100, 200, 300 años, esas podas pueden ser muy perjudiciales porque no tiene la capacidad de recuperación. Podrían entrar plagas, enfermedades víricas, fúngicas y dañarlo. Por lo tanto, hay que partir de otros principios. Casos, claro, esto es en líneas generales. Sin embargo, un árbol, por conservación, tanto sea ejemplar como no, hay momentos en los que hay que actuar. Por ejemplo, las ramas secas son focos de infección. El árbol las ha desechado y es conveniente eliminarlas. Y eliminarlas de la manera adecuada, con los cortes adecuados. Hay casos en los que determinados árboles se ha producido un desgajo importante de una rama, con lo cual, además de esa posible entrada de enfermedades y plagas, hay que sanear ese corte, hacerlo de manera correcta y compensar el resto del árbol, porque queda totalmente compensado. De esa manera, esa actuación es positiva. Le estamos causando heridas, pero es positiva. Hay otros casos en los que hay una descompensación entre la copa y el tronco. En ese caso también es necesario. Otros en que el árbol se ha plantado pues debajo de un cable y va a haber problemas y la seguridad es prioritaria. También hay que actuar. Pero bueno, en líneas generales estamos por actuaciones mínimas. También intentar modificar lo menos posible el entorno. Quiero decir, si elegimos unos ejemplares de guindo o de manzano reineto que encontremos por el valle, decidimos cuidarlos y de repente los sometemos a riesgos por inundación, mucho más allá de lo que él está habituado, porque muchos de estos ejemplares están en fincas que tienen propietario, pero están un poco abandonadas. Lo que vamos a hacer es fastidiarlo, modificar mínimamente su entorno. Esto es lo que ha producido que muchos ejemplares, al menos en Aragón, hayan desaparecido, porque, por ejemplo, ha habido obras en las que se ha modificado la altura, el estrato donde el árbol maneja ahí sus raíces y su historia, como ha pasado, por ejemplo, con si no me equivoco, con el laurel de la cárcel, y lo que hemos hecho es que no lo hemos cargado, ¿no? Actuaciones también, bueno, en el caso del Manubles, a ver, actuaciones como, por ejemplo, en lugares donde esos árboles van a ser muy visitados, que no es el caso del valle, incluso acotar esa zona para que no haya un pisoteo masivo que pueda dañar las raíces. Esto, por ejemplo, se ha hecho en la Sabina de Villamayor. Se ha acercado para que la gente no pase. Otro tipo de actuaciones que se pueden hacer, pues cableados. Hablamos siempre de árboles singulares. Cuando una rama puede desgajar y es de un gran calibre, antes de cortarla, se cablea. No sé. Luego, respecto al tema de la producción de estaquillas, sí que habría que hacer unos cortes
unos cortes fuertes al árbol para producir esas estaquillas y poder sacarlo. Eso nos parece necesario incluso, porque por mucho que conservemos esos árboles ejemplares, si no conseguimos extenderlos, pues ahí está el problema. Mi compañera y yo estamos pensando, con vistas al año que viene, crear nuestro propio invernadero para producción para nosotros, para nuestro negocio. Claro, por un lado diríamos, nos prestamos a intentar sacar adelante las estaquillas de las variedades del valle que interesen, del guindo y el manzano, supongo. Pero por otro lado, no va a dejar de ser un invernadero para producción propia. Entonces yo no sé ahí ya qué tipo de problemas puede haber acerca de que no esté legalizado, porque no es, al ser producción propia pues no nos interesa, y si sería viable que nosotros reproduzcamos o no lo sería, eso ya lo desconozco, eso simplemente lo quiero tocar por encima. Y no sé si me estoy dejando, básicamente esa es la exposición, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, suficiente, ya surgirán más cosas conforme hablen el resto de ponentes. Ella es la del Valle, yo no, yo soy apegado. Ese adoptado del Valle. Soy adoptado. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Inma, por un poco plantearnos también vuestra aportación a todo lo que se está haciendo en el Valle. Y yo creo que, bueno, que entre el resto de ponentes, además, también hay personas que tienen muchísima experiencia, que han transitado ya estos caminos y que pueden darnos una orientación o el cómo poder abordarlo. Vamos a continuar y la siguiente ponente es Emilia Puyuelo, de la Red de Hortelanos del Sobrarbe. Emilia lleva muchísimos años trabajando en los temas de variedades y frutales de montaña. Han llegado incluso a la elaboración de zumos y, bueno, ellos están en esas altitudes en las que a veces recuperar frutales no es realmente sencillo. Pero bueno, ahí están y con unos resultados excepcionales. Emilia, adelante, es tu palabra. Hola, Emilia. Ponte el micrófono, por favor, que lo tienes apagado. ¿No puedes? ¿Ahora sí? Ahora me oís? Emilia, perfecto. Ah, muy bien. Alto y claro. Gracias. Te decía que gracias, Yolanda, por invitarnos a esta mesa y también por organizar este tipo de mesas, que espero que se difundan y que estos temas que ya han salido, los tres que habéis hablado antes de mí, habéis aportado un montón de ideas y lo que habéis contado a mí me ha parecido ya muy interesante, a pesar de que, bueno, menos Juan y Inma, que no los conocía, a Carlos sí, hace mucho tiempo, y a Laura también. Bueno, pues yo hablo en representación de la asociación Un Paso Atrás, que trabajamos en la comarca de Sobrarbe. Sobrarbe es una pequeña comarca, una comarca de unos 2.200 metros cuadrados al norte de la provincia de Huesca, con diferentes altitudes. Para que os situéis, pues estamos justo al norte, pasamos con la frontera a Francia, o sea, pueblos a 1.200, 1.300 metros que tenían sus frutales y pueblos a 500 metros. Entonces, en toda esa variabilidad, pues desde la asociación, que tienen sus objetivos, la recuperación de... La asociación se llama Asociación Un Paso Atrás y uno de esos objetivos es la recuperación de las variedades vegetales, también animales, pero bueno, ahora nos centraremos en las vegetales. Entonces empezamos con prospección para semillas de hortícolas, pero hace unos 10 años o así dimos el salto a los frutales. Entonces, bueno, dentro de estos años en los que ya llevamos, pues eso, un pequeño recorrido, como empezábamos partiendo de cero, pues uno de los primeros pasos fue hacer cursos que organizaba, por ejemplo, el CERAI en Zaragoza, que Carlos fue profesor en esos cursos. Entonces asistimos a cursos, otras veces desde la asociación hemos organizado aquí en AINSA
pues eso, para un poco ponernos al día y saber de qué estábamos manejando, porque la verdad es que no es nada fácil cuando partes de o sea, trabajamos en una comarca que no es frutícola, no tenemos tradición frutícola. Había en las casas, en los pueblos, había fruta de autoconsumo, pero nada más. Entonces, bueno, nosotros también como objetivos de la asociación está el que no solo recuperar esas variedades, sino que sirvan también un poco como desarrollo como un posible desarrollo de la comarca. Con lo cual, pues eso, era un poco compaginar lo que es conservación con que sirva para posibles puestos de trabajo, pues para gente que se quiere instalar nuevo, para gente que lo quiera compaginar con ganadería, como es el caso que se está dando. Entonces, bueno, ya empezamos como asociación a movernos y a contactar con las administraciones que han supuesto una importante ayuda para poder seguir adelante. Por ejemplo, con la comarca de Sobrarbe estuvimos realizando un proyecto en el que se pusieron en marcha ya pequeñas fincas piloto y varias de ellas fueron de frutales. Para entonces se compaginó un poco las dos variedades, trabajar con variedades comerciales, que bueno, pues no me voy a dedicar a ello porque ahora estamos en la mesa para tratar sobre las variedades autóctonas, y para las variedades autóctonas, pues lo que hemos estado haciendo durante estos años es prospección por los pueblos de la comarca, yendo pueblo por pueblo a ver qué nos contaba la gente, qué veíamos nosotros. Y en principio las primeras estaquillas que cogimos y el primer material vegetal lo mandábamos a un vivero a que nos lo reprodujeran allí y traíamos ya los pies. Con la experiencia la poca experiencia que teníamos al principio, empezamos trabajando con pies un poco más productivistas, con pies pequeños, con M9, M7, y bueno, a lo mejor espero que salga aquí un poco en el debate esa cuestión que nosotros vamos un poco observando, que según en qué pie injertamos estas variedades, vemos que se modifica un poco, que por mucho que sean clones, la fruta no sale exactamente igual en un M9, en un M7. Entonces, bueno, me imagino que habrá que tender hacia los pies mayores o el pie franco directamente. Entonces, como decía Yolanda, ya para un poco terminar mi intervención, sí, bueno, lo que hemos conseguido después de la prospección, que nos queda mucho por prospectar aún, porque esta comarca está llena de pueblos pequeños y tenemos aún mucha tarea por hacer, pero tenemos como unas 50 variedades diferentes de manzana, que es lo que más quedaba aquí, porque de hueso había muy poquito y más o menos se tiene catalogado ya en otras zonas, el melocotón amarillo, el blanco, el abridor, pero manzanas sí que estamos encontrando muchas diferentes. Y bueno, voy a pasar ya a hablaros del tema del zumo, que como os he dicho, con la relación con las instituciones, en el Ayuntamiento de Aínsa hemos encontrado un gran apoyo, y con diferentes subvenciones, hace 3 años, más o menos, 4 años, nos subvencionaron un pequeño equipo de elaborar zumo, con pasteurizadora incluida. Entonces esto ha sido, pues eso, un puntal tremendo, porque la gente ha empezado a valorar los árboles que tiene en casa, porque es una manera de poder conservar esa fruta que recoges. Entonces, ya no cortan los árboles. Eso es. No se cortan los árboles, se mantienen, se cuidan. Y una de las
En la comarca ya tenemos varias fincas, nosotros particularmente tenemos 2 fincas con variedades tradicionales y hay un par de personas más que se han puesto fincas, pues eso, de media hectárea, así, de todo variedades tradicionales, con la idea, sobre todo, de lo que pueda salir para manzana de mesa, pues eso, después de hacer catas también, como decía Laura, y degustaciones, y si no, pues para hacer zumo. Hemos visto en estos años que llevamos haciendo zumo al público, lo hacemos en el Castillo de Ainsa, en la plaza, y damos a degustar a la gente, pues lo que hemos visto es que un zumo hecho con una mezcla de variedades tradicionales es muchísimo más potente, muchísimo más rico, tiene muchísimos más matices que un zumo hecho solo con variedades comerciales que tienden a ser más dulces. Entonces nosotros en las fincas que tenemos, lo que vamos buscando es encontrar pues esa manzana dulce, pero también esa que tenga un toque amargo, esa que tenga toques ácidos, porque la mezcla de todos ellos es lo que hace que los zumos sean especiales. A ver, ¿qué más os cuento? El tema del vivero, que tanto Carlos como Laura habéis tocado, nosotros es un tema que tenemos pendiente. El tener, porque bueno, en las fincas al final las vamos poniendo de todas esas variedades que encontramos con las que más nos gustan, pero para mantener la biodiversidad, para mantener tantas variedades vegetales, es fundamental es importantísimo tener un espacio con un vivero en el que tengamos 2 o 3 ejemplares de cada uno de esos árboles que encontramos. Que es la manera de protegerlos. Que, pues eso, que es como habéis dicho antes, la única manera de protegerlos. Entonces, bueno, en principio esto es lo que os podría contar, que pues eso, que aparte de que la asociación tiene mucho interés, pues también nos hemos encontrado con apoyo, un poco de apoyo institucional de las instituciones más cercanas. Así que, bueno, de momento hasta aquí, cuando en el debate pues ya hablamos de más, pues a eso me preguntáis lo que os parezca. Muchas gracias. Felicidades, Emilia, sobre todo porque somos conscientes de la dificultad de la prospección de variedades autóctonas en el Pirineo y de la dificultad a veces de encontrar esos árboles en barrancos y en zonas abandonadas. Seguimos con el siguiente ponente. Seguimos con el siguiente ponente, que es Ignacio Bellas, de la Asociación Gallega de Fruta Autóctona, de Viveiros Gudín, especialistas en la recuperación de frutas autóctonas y que también tienen para contarnos una muy interesante experiencia. Adelante. Bueno, buenas tardes y primero dar las gracias por tanto a título individual como colectivo desde la asociación por la invitación a estas jornadas que son muy necesarias para dar a conocer todas las variedades y todo este mundo de la fruta que tenemos. Bueno, contando un poco la historia de lo que estamos haciendo aquí. Nosotros somos de la zona norte de Galicia, de la comarca de Ferrolterra, Eume, Ortegal, y esta asociación nació a principios del siglo, un poco por la necesidad que habían varios socios de preservar las variedades autóctonas que hay sobre todo en esta zona. En esta zona ha pasado que con toda esta historia desde los 70-80 de la Revolución Verde, todo este cambio del agro en Galicia, aquí solo han quedado 2 cosas, que hoy en día son las vacas, carne y leche y el eucalipto. Y se estaban perdiendo muchísimas variedades autóctonas. Al final aquí Galicia está llena de microclimas y microzonas muy diferentes, bueno, que se diferencian un poco unas de otras, y donde hay muchísimas variedades. Y ante esa necesidad, pues a principios del siglo se fundó esta asociación y desde 2007 aquí en el Ayuntamiento de San Sordiño tenemos una finca sobre 1 hectárea donde tenemos, bueno, pues como lo que decía antes Laura, que ellos también, por lo que se ve ahí, una finca para preservar las variedades aquí de la zona. Ahora mismo tenemos sobre unos 150 variedades
unas 60 y pico de manzanos, sobre 30 de peral y también ciruelos, pavías y cerezos. Tenemos un par de cada variedad, por si me falla alguna. Y bueno, es un poco lo más importante que se ha hecho hasta hace un tiempo. También desde el principio se hacían sobre todo cursos de poda. Ahora ya estamos intentando, ya llevamos un par de años haciendo de horticultura más grandes, más intensivos, intentando un poco traer a la gente hacia este mundo, ¿no? Porque está muy bien lo de preservar las variedades, que la gente aprenda a podar, que la gente pues sepa cómo hacer los cortes, esas cosas. Pero hoy en día ya estamos en un momento que creemos que lo que tenemos que hacer es empezar a dar salida a todo, sobre todo a las mejores variedades que vemos que hay, para sacar un rédito económico, que esto sea ya un sector más fuerte. Y bueno, así, yo a título individual tengo un nivel de árboles frutales y donde son casi todo variedades autóctonas. Yo trabajo, la mayoría de lo que hago yo es con castaños, que aquí en Galicia es un sector bastante fuerte, pero aquí también desde siempre pues la manzana tuvo mucha importancia. A día de hoy lo que se hace aquí con manzana en plantaciones grandes, estamos hablando de plantaciones extremadamente grandes para aquí, para la zona, que son 3-4 hectáreas, 2, son manzanas para sidra, lo que se hace hoy en día, básicamente. Nosotros ahora desde la asociación estamos un poco también impulsando que se empiece con el tema de la manzana para mesa. Yo tengo una pequeña plantación sobre unos cerca de 300 pies, casi todo en M9, 4 o 5 variedades aquí autóctonas, y estamos varios miembros de la asociación, varias personas, empezando a vender, ¿no? Son plantaciones muy jóvenes, de 6, 5, 7 años, y bueno, ahora estamos llegando al mercado, sobre todo mercados de proximidad, tiendas, grupos de consumo, y empezando a aprender un poco el gusto de la gente, ¿no? Y otro gran problema que estamos encontrando dentro de todas las variedades autóctonas que hay, que son muchísimas aquí, ya solo la zona norte, por lo que está diciendo, por ejemplo, en manzano, solo que sepamos más o menos hay unas 60. Hay variedades que son buenas, la manzana es una manzana rica, pero ahora trasladarla a una plantación no va para nada. Por ejemplo, aquí hay una variedad, la reineta de Gardar, que da unos años, no dan mal, pero los años que dan mal no dan nada. Y eso en una plantación comercial no es posible. Entonces es una labor de investigación, llamémoslo así, que estamos llevando entre varias personas de la asociación, porque desde la administración, desde la Xunta de Galicia, lo único que interesa como mucho es la sidra y lo resto, pues nada, nosotros no nos interesamos para nada, no se mete dinero en esto para investigar y para ayudar. Entonces, bueno, ahora estamos en ese proceso de empezar a tener un poco de idea de cuáles son las novedades y empezar a comercializarlas. Lo que decía Emilia también, un poco parecido, nosotros ahora aquí en el Ayuntamiento de Lao, aquí en Moeche, con un convenio que han firmado 4 con ayuntamientos aquí de la zona, una de las naves que había aquí de la Feria del Ganado, pues ahora se va a transformar en proyecto para construir y pasarla a ser se ha hecho un proyecto, un centro de transformación y procesado, que para nosotros es muy importante para el tema, sobre todo, como decía, del zumo, porque al final aquí se está haciendo un poco de zumo, pero de forma casera, pero vemos que tiene mucha demanda. Y es algo que le tenemos muchas ganas porque, bueno, vemos que teniendo algo así para sacar los excedentes de producción de manzana, pues hay mucha demanda, económicamente va a ser un impulso fuerte. Y creemos que, y bueno, es un poco así por encima lo que se está haciendo aquí y en el momento que estamos nosotros, que hemos pasado de ese momento de conservación, de preservar variedades, de recolección de variedades por toda la zona, que bueno, esa es otra parte, ¿no? Que aquí, por ejemplo, básicamente es entre este vivero y algún vivero más, el vivero de Ramiro, aquí de Fumariño,
que lleva muchos años trabajando con esto y que es un poco el cabeza visible y el que ha recuperado bastantes variedades. Y aquí muchas veces es gente que viene al vivero a comprar frutales y te habla de una variedad que tiene en casa o de la zona donde vive él. En los cursos también te viene gente. Entonces, bueno, vamos recuperando las variedades de esa forma. Bueno, creo que no me dejo así nada de lo básico. A veces me dio un poco, empiezo a dar vueltas, pero si la gente te vaya preguntando. Muy interesante todas las aportaciones que nos están llegando de los distintos ponentes. Y ahora, bueno, pues tocaría ese turno de palabras, ese turno, le pido a todos los ponentes, por favor, que se activen las cámaras para que nos podamos ver. Y bueno, pues yo la primera pregunta que los lanzaría, bueno, pues es habéis sacado distintos aspectos que tienen que ver con las cuestiones institucionales. Es decir, hemos hablado de las dificultades para tener viveros, de las dificultades para compaginar la preservación frutal con la sanidad vegetal. Hemos hablado de, bueno, pues de las dificultades en ocasiones para poder plantear una línea de trabajo en nuestras comunidades autónomas. Ha sido muy relevante el tema de un total vuelco desde el Limidra, porque parece ser que hay bastante repercusión frente a, bueno, pues igual iniciativas mucho más privadas en otro tipo de zonas. No lo sé, ¿cuál es un poco vuestra opinión? Os invito un poco a que planteéis un poco cuáles serían las dificultades que entendemos que hay en el sector de las variedades tradicionales de fruta. ¿Podéis intervenir cualquiera? Bueno, para romper el hielo, solo como has dicho, has hecho alusión al Limidra. Es verdad que gracias a que pues han cedido una finca y han potenciado varios proyectos, pero la verdad que yo me siento identificada con los otros ponentes en que esto es algo que es la pasión de una o dos personas que tiran del carro. O sea, que si no me llego a empeñar yo y les convenzo para poner la finca, ahí nadie le interesa realmente, ¿no? O sea, que esto al final suele ser algo de, pues eso, de personas que estamos enamoradas de estas variedades y que por pasión, no por otras motivaciones, por lo que tiramos para adelante. Entonces, bueno, del Limidra hemos conseguido sacar estos apoyos, pero la realidad en la Comunidad de Madrid es que es bastante frustrante, pues el apoyo que hay a la agricultura, ¿no? Y en concreto a la fruticultura. Entonces, bueno, pues yo por ejemplo sí que me da envidia lo que contaba Emilia, allí en Sobrarbe, porque además tuve el gusto de estar allí y ver la gente con la que trabajaban, pero bueno, pues aquí, por ejemplo, en Madrid, el apoyo a este tipo de variedades lo ven como algo poco viable, o sea, no, como que no se lo acaban de creer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso que has comentado tú, Yolanda, sí que me gustaría también que nos lo explicaras un poco más, la nueva normativa europea, las posibilidades que puede haber por ahí. Por ejemplo, pues yo que estamos trabajando en haciendo convenios con ayuntamientos, si hay posibilidad de que estos ayuntamientos se acojan a subvenciones para poner en marcha las fincas y los pequeños bancos de frutales, sería estupendo, ¿no? Entonces, casi te pido también ayuda en eso. Bueno, la cuestión es que dentro de lo que estamos un poco planteando, la estrategia de biodiversidad, ¿vale? O sea, todo lo que son las estrategias que vienen de la recuperación europea, ¿vale? Están planteando, por un lado, los grandes fondos de recuperación, ¿vale? Lo que es el plan, todo esto que nos estamos oyendo todos los días en la tele, ¿no? Para la recuperación post-COVID, que tiene que ver principalmente con el asentamiento de las energías renovables y de la eficiencia energética y hacer una reconversión rápida de todo lo que sea, un reverdecimiento, ¿no? Económico. Pero acompañando a ese planteamiento existen el Pacto Verde Europeo, que se desglosa en dos iniciativas básicas, ¿no? Que sería por un lado la iniciativa del campo a la mesa y por otro lado la estrategia de biodiversidad 2030. La estrategia del campo a la mesa es la que va a pautar, entre comillas, el futuro de la PAC, ¿vale? Para que nos aclaremos, ¿no? Entonces, se apuesta por una disminución progresiva de los plaguicidas, se aumenta por una serie de estrategias, ¿vale?
Y complementariamente está la estrategia de biodiversidad. En la estrategia de biodiversidad hay como 3 elementos clave. Uno es la creación de corredores ecológicos y la importancia de que las zonas naturales no sean zonas discontinuas, sino que tengan una cierta continuidad territorial. Por otro lado, hay una línea muy importante que tiene que ver con, de nuevo, el tema de los plaguicidas. Una de las estrategias europeas prioritarias y que en España, además, está generando muchos conflictos, tiene que ver con el tema de la contaminación difusa y con todo lo que es la preservación de la calidad de las masas de agua. Calidad tanto en cantidad como en continuidad, es decir, también se está hablando de calidad hidrogeomorfológica. Y luego hay una preocupación importante, de hecho está ahora en una fase de consultas y se acaba de aprobar la estrategia nacional que tiene que ver con los polinizadores y con la biodiversidad, ¿no? Cómo se garantiza todo el tema de la biodiversidad. Dentro de la biodiversidad hay un pequeño apartadito, yo siempre me agarro a lo que me gusta, ¿vale? Y luego, pues a partir de ahí me parece que la unión hace la fuerza y el intentar un poco sacarle partido, ¿no? Hay un pequeño apartado en el que hablan de, por un lado, que tiene que haber una gran estrategia de agricultura orgánica a nivel europeo. Eso puede ser una estrategia comercial y a los demás nos gustaría que fuera una estrategia de otro tipo, sino que fuera una estrategia realmente de estructuración del sector agrario y de equilibrio económico dentro del sector agrario. Y dentro de esa estrategia hay esa parte que tiene que ver con las variedades locales, ¿vale? Hay una de las líneas de trabajo que se plantean es precisamente la recuperación de variedades locales, apuntando incluso a lo que sería el fomento de entornos urbanos comestibles, ¿vale? Es decir, el aprovechar esos espacios urbanos para la utilización de variedades comestibles y luego, por otro lado, lo que sería en sí la preservación de la biodiversidad genética. Es un parrafico, si queréis os lo paso, pero en medio de todo ese contexto a mí me parece que hay que agarrarse con uñas, ¿no? a todo lo que se plantee y participar de una manera muy activa en toda la fase que está habiendo de consultas previas, ¿no? Y bueno, te paso exactamente en qué parte está englobado y sobre todo pues porque lo que sí que hay que plantear es un ecosquema, ¿no? Es decir, yo creo que cuando se abra la PAC todo el mundo está con el tema de va a haber muchos ecosquemas, va a haber pocos ecosquemas. Yo creo que al final lo que hay que hacer es intentar colocar el criterio, aprovechando además que la estrategia también lo avala. No sé si te ha aclarado algo o lo único que he hecho ha sido soltar un rollo. Vale. ¿Alguna participación más con respecto a lo que estábamos un poco comentando de las dificultades administrativas con las que nos podemos encontrar para poder trabajar con las variedades autóctonas? Sí, yo te Sí. ¿Puedo intervenir yo? Sí, por supuesto. Vamos a ver, en línea con lo que acabas de comentar de la política comunitaria, yo me gusta abundar en un tema que intenta, ser obviado sin querer en muchos casos, y es que realmente la desaparición de la mayor parte de las variedades antiguas, digamos, o que nos preocupan a los 4 románticos que estamos en este mundo, fue precisamente por la estandarización del comercio que se produjo a partir de los años 60-70, ¿no? Ahora mismo hay una nueva reorganización comercial del mundo agrícola que aún es más peligrosa, que es la de los grandes macroterratenientes o ya no terratenientes, sino terracultivadores, o sea, los grandes macrocultivadores, es decir, la integración que se ha dado en el mundo de la ganadería de forma tremenda, pues está comenzando desde hace 8 o 10 años en el mundo agrícola, hasta el punto de que, por ejemplo, las empresas más competitivas del mundo frutícola están en manos de grandes fondos de inversión ya, muchas de ellas, que están generando gigantes de la producción agroalimentaria que no se sabe qué vida van a llevar. Es decir, como el que decide, ni entiende de campos, ni entiende de pueblos, ni entiende de problemas locales, entiende solo de dólares, de pesetas, de mercado y de... Entonces, en el momento que haya cualquier... el día que tosa Putin o el chino de turno o el que sea, automáticamente
todo lo que se ha generado al cabo de muchos años o de mucho esfuerzo en una determinada comarca puede desaparecer por arte de birlibirloque. Entonces, lo que está claro es que todos los proyectos que ahora mismo están unidos a la producción de variedades antiguas son microproyectos que, salvo que, como algunos de los casos comentados, por ejemplo, los que ha dicho Emilia, que afortunadamente allí pues tienen, digamos, ellos un nivel de voluntariado importante y de fuerza, digamos, política local suficiente como para generar un cierto ruido y conseguir un cierto, digamos, autoconsumo local, pues salvo proyectos de estos que, como te digo, consigan una regularidad en la distribución de sus productos, todos están abocados a tener corta vida. Entonces es importantísimo que las políticas o sea, digamos, ya no de bioconservación, sino de conservación del patrimonio laboral y social agrícola, que es digamos, el microagricultor que está desapareciendo a marchas forzadas, ¿no? Simplemente esa observación. Después podemos hacer otras. No, totalmente de acuerdo, Carlos. Es decir, que realmente ese es el principal problema al que se enfrenta el medio agrario y es a la dificultad que tienen las pequeñas explotaciones como las que están en la mayor parte de los territorios. Continuando un poco, hay otra pregunta un poco que iría en la línea de una de las cosas que comentaba Laura al principio, y es que ellos lo que están detectando es que hay mucha gente que va a recoger las varetas, pero que se necesita una mayor producción, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis planteado o cómo veríais vosotros la posibilidad de extender el cultivo de estas variedades tradicionales? ¿Qué dificultades o qué posibilidades podemos entrever y cuáles serían las vías para poder dinamizar esta producción más de variedad local? Os animo a que participéis todos. Y Ignacio a lo mejor puede hablar del caso gallego, que es una excepción, yo creo, a nivel nacional en ese aspecto, incluso el caso madrileño, como bien ha dicho Laura. Pero yo no veo más dificultad que el que se consiga promover un interés. O sea, y eso, para eso hace falta gente que tire del carro y gente que apoye por detrás. No hay más tutía. O sea, todo lo demás es, desde mi punto de vista, pues es eso, simplemente resistir, nada más, no avanzar, ¿no? Pero oye. Bueno, nosotros en lo que vemos aquí, por ejemplo, a día de hoy, en tema de comercialización, es que nosotros no damos abasto a lo que nos piden. Por ejemplo, este año que ha sido un año malo de fruta, no hemos podido abastecer ahora mismo ni a tiendas ni a grupos de consumo. También es cierto que lo que decían, somos plantaciones jóvenes, pequeñas, y que aún le faltan 2 o 3 años para empezar a dar unos rendimientos grandes. Yo creo que una cosa importante es el consumidor, sobre todo llegar a él y que él se conciencie de lo que estamos haciendo. Porque aquí a veces a la gente le cuesta un poco confiar, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ir al supermercado, pillar esa manzana Golden o Starkey o lo que sea, y a la venta, ya vale. Y a la gente es un poco difícil llegar a ella. Cuando llegas, se queda. Eso lo tenemos más comprobado y bueno, ese es un poco el gran problema del consumidor, llegar a él. Producir esas cosas aquí es fácil. El problema es el consumidor y llegar a él. Y eso lleva años. Lleva años y el poder abrir las vías de comercialización, sobre todo para llegar a tener vender unas cantidades que sean económicamente rentables. Porque una cosa es vender 100 kilos al año a 2 euros, como estamos haciendo hoy en día. Son 200 euros. No puedes convencer a nadie con que haga una plantación con esas cantidades. Pero si empiezas a, 1.000 euros, 2.000, que es una ayuda para mucha gente, ahí ya, a la gente cuando te viene y te pregunta y le haces un proyecto pequeño, ya la convences. Pero si no hay una rentabilidad económica, yo lo veo muy complicado.
está conmigo Juan, que quiere hacer un comentario respecto a esto que has planteado, Yolanda. Bueno, buenas noches a todos. A Carlos Gil, que fue nuestro iniciador. Bueno, yo quería decir un poco, porque trabajamos conjuntamente con Emilia, el tema de las variedades locales. Nosotros estamos trabajando con más de 50 variedades que hemos recuperado aquí en la comarca. Nos hemos planteado eso que tú has dicho, Yolanda, ¿no? ¿Qué hacer con esas variedades y cómo las podemos extender, ¿no? Sobre todo para que sean útiles para la gente, ¿no? Que les den el valor real que tienen, y incluso ir más allá, que es qué tipo de variedades son interesantes, ¿no? Para poder transformar y que puedan, digamos, servir para cualquier iniciador que haya en el territorio, ¿no? Y que les saque ese valor. Nos planteábamos en un principio, claro, nosotros el tema del injerto y por ahí no lo manejábamos muy bien, aunque aprendimos un poco de Carlos Gil y otros. Y lo que hacíamos era, mandábamos todo lo que íbamos recogiendo a los viveros. Lo que pasa es que nunca nos trabajaron bien. La verdad es que nunca nos trabajaron bien. ¿Qué hemos hecho? Aprender. En estos momentos, una de las cosas que estamos haciendo con nuestras variedades es injertarlas. Las estamos injertando nosotros mismos. O sea, que nosotros ahora mismo, en las ferias que hacemos aquí en la comarca, llegamos a ellas con más de 50 variedades injertadas, distintas, ¿no? Con sus características, ¿no? Y sus peculiaridades que tiene cada variedad. Y nos toca una labor que es enseñar a la gente, o sea, enseñarles el valor que tiene todas estas variedades. No solamente el valor posiblemente económico o el valor a nivel comestible, ¿no? Que puedan tener, sino el valor genético que tiene cada variedad. Y os voy a poner un ejemplo. En muchos casos, las administraciones siempre nos dijeron que no íbamos a encontrar nada, ¿no? Que no había nada de valor por ahí. Lo de valor estaba lo comercial, básicamente no, y alguna otra cosa más, pero que no íbamos a... Pues la verdad es que hemos encontrado cosas interesantes. Y el CITA lo saben, en el caso de aquí en Aragón no lo saben, interesantísimas para hacer tipos de transformación relacionados con el zumo, con el vinagre, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? E incluso alguna manzana de mesa, ¿no? ¿Qué hacemos? Enseñarles a la gente. Ese trabajo también hay que hacerlo. Nosotros los que nos dedicamos a recuperar variedades locales tenemos que enseñar a la gente qué es lo que tenemos. La parte genética, el valor que tiene, ¿no? Y luego la parte culinaria, que es eso. Entonces, lo que hacemos es injertar esas variedades y mostrarlas y venderlas. Las vendemos como asociación. Aquí finalizo, para que entre otra persona. Siguiendo lo que decía Juan, que bueno, pues se parecen bastante la labor que hacen ellos y lo que hacemos en la Troje. Lo que pasa es que aquí también partemos de que allí yo creo que habéis hablado de que sí que hay gente que en sus casas puede todavía recuperar esas variedades, y aquí la gente que tiene árboles pues en terrenos de su propiedad son muy mayores normalmente, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos era un poco un desierto agrícola, ¿no? Con gente muy envejecida, y entonces un poco la filosofía era primero crear esa masa crítica de productores, que es lo que está ocurriendo, pues eso, distribuyendo todas estas variedades. Entonces ya, yo creo que dentro de a lo mejor 2 años ya hay una masa crítica de pequeños productores que tienen, pues eso, plantaciones como lo que contaba, pequeñitas, y ahí será el momento de facilitar a toda esa pequeña masa de productores de una distribución colectiva, como lo que están haciendo en un pase atrás, la elaboración, porque yo creo que, bueno, eso por ejemplo en Francia está súper extendido, ¿no? El hacer zumo, incluso que haya máquinas prensadoras que van de pueblo en pueblo para alquilarla. O sea, yo creo que esto, como decía Carlos, esto es algo de pequeños productores, pero está bien que sea así. Lo que pasa es que tienen que poder vivir, porque claro, o sea, que lo que nos encontramos en Madrid es que la gente que empieza más aquí que con huerta están asfixiados, ¿no? Entonces, bueno, con los frutales, como es algo que no requiere una presencia como una huerta, se presta más para una economía diversificada, ¿no? Que tengas otro trabajo y cuidar los frutales. Y yo estoy viendo que está cuajando un poquito, aunque aquí es algo incipiente, y que sí que le veo
esa posibilidad de, bueno, pues que sea algo viable, siempre compatibilizado con otra actividad, ¿no? Nunca como actividad principal. Y en esto, por eso te preguntaba tanto, Yolanda, me gustaría que, claro, que toda esta labor, que haya un apoyo institucional para la labor de conservación que hacen estos pequeños agricultores, ¿no? O sea, que si juntas, comercializar juntos, también hacer un poco de zumo y que te den una pequeña subvención por estar conservando variedades, pues yo creo que ya tiene más aliciente a conservar estas variedades, ¿no? Que es un trabajo, como sabéis, que no es lo mismo que tener una plantación de todo lo mismo, da mucho más trabajo. Y nada, esa era un poco nuestra experiencia. Desde el público han lanzado... Sí, perdón. No. Desde el público ha lanzado una pregunta un poco en la misma línea, ¿no? Dando un poco continuidad a este debate tan rico, ¿no? Que es que ¿qué alianzas a nivel social creéis que deberían de ser estratégicas para difundir y conservar las variedades locales? Es decir, ¿qué tipología de acuerdos podrían darse en los territorios para que esto salga para adelante? Y yo desde ese punto puedo decir que es un asunto que se ha discutido en varias ocasiones en Piñel, en las jornadas de Piñel de abajo. Y no es un asunto nada fácil, ¿eh? Pero quizá una de las opciones que probablemente ha tenido más fuerza es el que de forma institucional se amparase la creación o la generación de una especie de, no sé cómo decirlo, de marca asociada a la producción de una variedad que tenga interés por la conservación en sí misma, ¿no? Algo que fuera, digamos, con carácter nacional, no para nada, sino simplemente para que se pudiesen soportar más fácilmente campañas de promoción de una forma más o menos genérica, ¿no? Por más de que la producción, en línea de lo que venimos comentando, va a ser siempre una microproducción que fundamentalmente va a ir hacia mercados cortos y hacia circuitos muy cercanos, ¿no? Pero sería una cosa que podría ayudar, y al igual que por otra parte cualquier subvención o ayuda que pueda haber para el mantenimiento de las colecciones. O sea, porque el mantenimiento de las colecciones realmente es mucho más costoso de lo que parece, ¿no? Y no se valora debidamente, como es lógico, ¿no? Yo creo que eso, después de muchos debates, es una de las cosas que parece que está ahí. Lo que ocurre que, como imaginemos, un consejo regulador de denominación de origen. El problema es que al final hay que crear una organización que tiene un coste, que tiene, digamos, una economía que mantener de forma más o menos viva, y quizá hoy la masa crítica de gente que haya vinculada a la producción de este tipo de productos probablemente no sea suficiente para mantener una estrategia de este estilo, ¿no? Pero por ahí sería cuestión un poco de echarle imaginación al asunto y ver de qué forma se puede animar algo, pensando en el tema de lo que decías tú, simplemente de la conservación de la biodiversidad que todavía tenemos y que está en grave riesgo de extinción rápida, simplemente. Yo os querría lanzar una cosa, y es en la zona norte de Italia se habla mucho de la figura del agricultor o agricultora preservador de variedades. ¿Vosotros creéis que igual que se tiene el carnet de artesano, tendría algún tipo de utilidad el que hubiera ese reconocimiento de determinadas explotaciones y que además esto fuera una línea prioritaria de ayudas a la consolidación de variedades? No sé, por aportar elementos concretos o figuras concretas a defender, no lo sé. Hombre, eso parece bastante interesante, lo que acabas de decir. Aquí nosotros, en los diversos proyectos que tenemos con el Ayuntamiento de Ainsa, con la comarca de Sobrarbe, con otros varios ayuntamientos, eso ya nos lo hemos planteado. Lo que pasa es que en un principio, dentro del proyecto, habíamos preparado una finca para llevar todas las variedades, en este caso de manzana, de toda la comarca que íbamos recuperando, pero en un principio hay dinero para montar la finca, básicamente, pero la continuación ya no hay, no hay nada, ¿no? O sea, ese es un problema que tenemos, porque ¿quién lo va a llevar? ¿Cómo se va a llevar?
Porque claro, eso lleva bastante tiempo. A mí me parece una idea bastante interesante que habría que trabajarla. Gracias. Claro, por ejemplo, en ganadería se está haciendo. Los que trabajan con la ternera pirenaica, por ejemplo, pues tienen un logo, y en los establecimientos y los ganaderos que trabajan con esa, que al final es una variedad recuperada, que también estaba a punto de, una raza que estaba a punto de extinguirse, y ahí en esa línea sí que se ha trabajado ya el tener un distintivo que les da pues una fuerza y un poco una categoría. Entonces, aquí con el tema de frutales y variedades locales, pues seguramente también sería una manera de reforzar, de visibilizar. Es que yo creo que es muy interesante el planteamiento de trasladar la experiencia de las razas autóctonas en las que ya se ha trabajado en peligro de extinción, en fase de promoción, es decir, en las que ya existe una especie de catalogación y tienen unas medidas de protección, poderlo trasladar con todas las precariedades, que todos conocemos la realidad también de los empeños personales de mucha gente, ¿no? Pero no sé si veríamos factible encontrar agricultores o agricultoras dispuestos a jugar ese papel de preservadores, ¿no? Dentro de su explotación y no lo sé, a mí en Italia la verdad es que me chocó mucho que incluso había verdaderas peleas, ¿no? Por ser preservadores de determinadas variedades de trigo con alto contenido en proteína. No lo sé, esto es un pensar por no callar, ¿no? Pero lanzo un poco el tema. Sí, en un principio, aquí en Aragón, prácticamente eso tendría que estar resuelto. El CITA, por ejemplo, tiene sus fincas por ahí en diversos sitios. De cierta manera, parece ser que lo está haciendo. Lo que pasa es que no puede con todo, es imposible. Hay tantas variedades que a ver cómo lo van a llevar a cabo. Necesitan mucha inversión ahí. Que distribuyan por el territorio, ¿no?, esa actividad en distintos puntos que podrían confluir no solamente variedades de esa comarca, sino de otras comarcas limítrofes, pues sería bastante interesante. Porque yo creo que sí que sale. Hay gente que quiere trabajar y gente que está por la causa. Yo creo que sí que saldría gente pero claro, tendría que estar compensado a nivel económico, si no... Y el CITA además sabe que tenemos variedades que son exclusivas de determinadas zonas. Nosotros desde aquí, desde Sobrarbe, que les hemos mandado, que han trabajado haciendo análisis de las varetas y de fruta que les hemos mandado, saben que tenemos cosas autóctonas, manzanas que se dan solo en un determinado territorio. Eso yo creo que es una potencialidad en sí mismo. Sí, pero, o sea, concretamente, concretamente, y Carlos Gil ha estado por aquí, nos conoce bastante bien, porque la primera prospección la hicimos con él. En el último proyecto que hemos hecho, solamente por hablar, me imagino que en Galicia pasará lo mismo. Aquí nosotros, el CITA hizo un estudio molecular que contrastó con el resto del resto de España, del catálogo de variedades. Y de las 25 variedades que andamos dentro de este proyecto que participaban ellos, 22 eran únicas. Solamente 20, o sea, de las 25, 22 eran únicas, que solo se daban por aquí. Bueno, en un principio. O sea, que creo que encontraríamos, o sea, hay más de lo que parece. Aún, más de lo que parece. Por lo tanto, habría suficiente material para poder montar cualquier tipo de este tipo de finca que tú hablabas, Yolanda, en alguna parte del territorio, ¿no? O en diversas partes del territorio. Yo creo que sería muy interesante. Yo, por terminar, un poco de animar a la gente que pueda ver, que conozca territorios un poco de montaña, decir que, como bien dice Juan, la primera visita que yo hice allí, pues después de estar un rato allí de cháchara y comentarios, decidimos hacer una tournée en torno a la casa de Juan y Emilia, y no sé, en 1 kilómetro andaríamos escasamente. Pues me parece que detectamos 13 o 14 variedades diferentes de manzanas, 6 o 7 de pera, 2 o 3 ciruelos. Es decir, en zonas suficientemente frescas, aunque esté el árbol abandonado, se mantiene. En zonas secas, en el momento que lleva 2 o 3 años un árbol dejado, normalmente se muere, ¿no? Pero afortunadamente la mayoría de la biodiversidad frutal
en zonas frescas y altas de montaña. Eso es una ventaja de cara a la conservación. Pero el problema es el mantenimiento mediante su producción, porque como bien decía Laura, no quedan agricultores en muchos sitios. Después, en línea con lo que tú sugerías ahora, que es muy interesante, el que haya un apoyo de alguna manera para esta gente, el tema de la marca que también ha suscrito Emilia, podría ser una solución, pero hay un aspecto administrativo incluso más importante. Yo puedo decir, por ejemplo, que si quieres hacer producción ecológica con una colección de variedades grande, si quieres cumplir la trazabilidad que el Consejo te pide, vale más el trabajo administrativo de los papeles que todo lo que puedas sacar de la fruta, aunque la vendas en millón. No, es así. Pero como eso, las declaraciones de la PAC, los seguros agrarios, todo que pilles. Es decir, tendría que, no digo nada ya de la producción de plantas de vivero, eso es inviable, la parte administrativa. Entonces, quiero decir que tendría que haber una consideración especial para este tipo de actividades a nivel productivo por parte de la administración, no solo de apoyo, sino de apoyo legislativo. O sea, no solo de apoyo económico, sino también legislativo, obviamente. Solo por completar la pregunta que hacía esa persona que está escuchándonos, de las alianzas, yo creo que separaría las alianzas para la conservación, como ha salido, ¿no? Que yo creo que tiene que haber alianzas entre instituciones que soporten esa parte más pesada, que es que eso tiene que ser una institución, pero me gusta mucho lo que has dicho de la figura aliándose con figuras de agricultores preservadores, porque desde luego yo creo que sí que hay, o sea que hay mucha gente apasionada que guarda esas variedades y que tenga un reconocimiento y estén en contacto con estas instituciones, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en nuestra experiencia en Madrid, a través de el Nexo, que ha sido la asociación, pues en el Banco de Arganda, que ellos hacen el esfuerzo de conservarlas todas, pero, por ejemplo, hubo un año una plaga de conejos y se perdieron variedades, claro, son 2 pies de cada una. Pues gracias a que teníamos localizados a esas personas que a lo mejor tenían 1 o 2 árboles, las pudimos recuperar. O sea, que tienen un papel de asegurar que no se pierdan y que haya muchos de esos, no solo uno. O sea, no pelearse por yo soy el guardián de tal, no. Que mucha gente sea responsable de conservarlas, yo creo que es la mayor garantía. Y luego, respecto a las alianzas en la producción, yo creo que es importante reforzar la base de la pirámide, ¿no? O sea, que hay una alianza entre todos esos pequeños productores para, lo que decía antes, para la distribución, porque si no, la distribución o la elaboración, porque si no, no es viable. Aquí, por ejemplo, en la sierra, con la fruta todavía no se ha conseguido, pero con la judía, pues sí que ha habido una asociación de productores, también asociándose con restaurantes o con elaboradores, se consigue como afianzar un poco la viabilidad de eso, ¿no? Yo creo. Y en línea con lo que acaba de decir Laura, también, por ejemplo, hay que poner como ejemplo, que es un ejemplo muy positivo, el del gobierno vasco, a la hora del apoyo de los pequeños transformadores. O sea, desde el punto de vista que, como alguien de vosotros también me parece que habéis dicho de lo que pasa en Francia, el gobierno vasco tiene varias pequeñas unidades en propiedad que son mini fábricas con su registro de sanidad portátil que van de puerta en puerta para resolver un problema que aquí, por ejemplo, en Aragón es absolutamente imposible de conseguir. Es decir, si yo quiero hacer una mini central de transformación, lo que no me van a faltar van a ser problemas. Y lo que va a ser difícil realmente va a ser el poder conseguir, digamos, una masa crítica de producción suficiente como para que a la vez pueda mantener la actividad. Pero allí, gracias a eso, se pueden mantener microactividades de producción y de distribución, incluso para el autoconsumo. Lo que apuntaban Emilia y Juan, de que gracias a la valorización de un determinado producto, que la gente pues al final se lo plante en su huerto, o simplemente mantenga el que tiene en el ribazo de la pradera, ¿no? Pues de que se lo pueda transformar fácilmente a que no pueda transformarlo es el que tenga interés o que no tenga interés. Entonces, desde ese punto de vista volvemos a lo mismo. El apoyo decidido a nivel político en todos los niveles de los poderes públicos es básico. Si no hay sensibilidad por parte de los poderes públicos, es complicado realmente para cualquiera poder salir adelante.
Os voy a plantear una última pregunta porque, bueno, para nosotros es muy importante el tema educativo, ¿vale? Y ayer estuvimos en una cata, tuvimos criaturas del Valle de 11 años que disfrutaron con la cata de la fruta virtual y entendemos que el tema educativo es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Entonces, desde, bueno, Edurne por aquí nos va apuntando también alguna pregunta y yo creo que esta es una que nos importa mucho, que es una de las cuestiones, y nos dice así, ¿no? Una de las cuestiones es conocer y valorar estas variedades. A mí se me ocurre que el trabajo a nivel educativo es fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros las posibilidades de trabajo con escuelas, institutos, formación específica dentro de los ciclos formativos universitarios y formación profesional y que, bueno, pues que exista esta posibilidad o incluso desde sistemas AQUIS, ¿no? Como estamos planteando en el Manubles, ¿no? Que haya AQUIS organizados un poquito más lejos, ¿no? Para hacer esa transferencia bidireccional, ¿no? Del ámbito agrario al ámbito investigador, ¿no? ¿Cómo veis vosotros toda esta parte educativa? Bueno, es fundamental, ¿eh? Lo que acabas de decir es fundamental. Es una labor que nosotros, los grupos que hay en toda España, Laura lo sabe, todo el mundo lo sabe, esa labor la estamos haciendo ya hace tiempo, ¿no? De intentar educar a la gente, porque en nuestras manos hay variabilidad, hay genética y hay calidad alimentaria. Nosotros, por nuestra parte, aquí en AINSA, este año íbamos a llevar por primera vez el huerto escolar. Y vamos a intentar enseñarle a los niños qué era realmente, ¿no? Y para qué sirve todo eso. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta también es que los niños de la escuela educan a sus padres y a sus abuelos. Les enseñan aquello que no quieren saber. Porque es una cosa nueva, es algo nuevo. Está relacionado con la sanidad y con la calidad alimentaria. Y los mayores no tienen tiempo para estas cosas, pero sus hijos les enseñan. Les enseñan y les obligan a hacer ciertas cosas. Es fundamental. Eso a nivel de escuelas, que es un poco lo que nosotros tenemos poca experiencia, pero hemos ido viendo, ¿no? Y creo que cuando pase toda esta movida, pues lo haremos. Pero creo que la ciudadanía necesita esa parte de educación. Nosotros aquí, por ejemplo, es algo que llevamos haciendo tiempo, ¿no? Como tenemos la finca de preservación, ya aprovechamos que los niños pequeños del colegio vengan y planten un árbol. Cuando hay que plantar alguna variedad nueva que nos encontramos y queremos poner, pues es algo que hace tiempo que estamos ya haciendo. Y al final es el futuro, porque esos niños, como decía muy bien Juan ahora, es el niño que va a casa, le dice a sus padres que ha plantado un manzano, un peral, un frutal, lo que sea, o si hacemos alguna cata con ellos o les enseñamos cómo es la fruta, pues después van con la ilusión y ya se quedan. Cuando eres niño, y no creo que nos hayan pasado todos en el colegio, se te queda muy grabado eso. Y es el futuro. Y nosotros aquí eso lo tenemos bastante claro. Ahora con todo este lío, pues queda un poco en stand-by, pero creo que cuando se pueda volver a ir a los colegios, hacer catas, hacer charlas, que hagan visitas, eso es importantísimo. Porque al final ellos dentro de 15, 20 años, o cuando vayan a estudiar, igual tiran por aquí, nunca se sabe. Pues nosotras en la Troje la experiencia que tenemos, una es hacer, con el ayuntamiento tenemos un convenio, el ayuntamiento del pueblo en el que estamos, de hacer jardines comestibles, ¿no? O sea, las zonas así jardinas que hay en el pueblo, irlas transformando. Y entonces ya llevamos 2 años plantando, tanto con los pequeñitos de la casita de niños, plantando fresas y frambuesas, como con los del cole. Y la verdad que como vosotros transmitís es emocionante, no sé, me acuerdo de una niña que me decía, hoy es el día más feliz de mi vida en el colegio, ¿no? O sea que realmente, jolín, es que es directo, ¿no? Algo que van a luego ellos ver porque lo tienen ahí al lado de su cole. Entonces yo creo que vamos, que partir ahí de la vivencia y luego lo que queríamos hacer, pero como contaba Juan, pues con el COVID se nos ha cortado un poco las alas, es aparte de esa vivencia de huertos escolares o jardines comestibles en el municipio, luego meterlos en el comedor, ¿no? Y empezar a hacer catas en el comedor, llevar variedades y que hagan una visita a algún productor de la zona.
Pero bueno, eso por ahora pues nos vamos a tener que esperar a ver que vengan mejores tiempos. Y bueno, también quería preguntarte, Yolanda, que nos cuentes cómo se hace una cata virtual. Me interesa mucho porque nosotros nos encantaría hacer algo así. Pues fue bueno, una experiencia muy chula, la verdad, porque bueno, aquí tenemos a Celia Cantín, que es una experta en propiedades organolépticas de fruta, y la verdad es que lo hace muy bien, ¿vale? Entonces hicimos una cata con 4 manzanas, con 2 manzanas de entrenamiento y 2 manzanas de cata. Era una Granny Smith y una manzana Golden del Valle del Manubles, y luego una reineta de Aragón genérica y una reineta del Valle del Manubles. Era una cata ciegas. Lo que hicimos, bueno, Edurne se dio una gran paliza con el tema, porque lo que hizo fue coger fruta, la numeró, era una cata ciegas, entregamos lotes en fruterías y luego, pues igual que estamos hoy, le mandamos a la gente con su inscripción bueno, le mandó Edurne un cuestionario y era el cuestionario de cata. Y a partir de ahí, pues nos conectamos por internet y, bueno, era curioso, ¿eh? Bueno, pues hay 28 personas apuntadas, y de repente nos decían, no, porque aquí en la trastienda de la mercería de Ateca estamos 10. Pero ¿cómo les hacéis llegar la fruta? A través de las fruterías, a través de los puntos de recogida. Un punto de recogida aquí en Zaragoza, un punto de recogida en Huesca, un punto de recogida en Ateca. Teníamos distribuidos distintos puntos de recogida en los que la gente iba y recogía sus 4 manzanas de cata. Sí, bueno, me parece genial. Ahí va Edurne. Venga, Edurne, sal. Puedo contar un poquito más. Nada, simplemente pues decidimos cuánta gente podíamos incluir en la cata y entonces a través de un formulario de web normal y corriente se iban inscribiendo y les decíamos dónde tenían que ir a buscar su fruta y ya está. La verdad que es muy sencillo. Y luego les mandábamos un mail para que tuviera la información y ya está. Es un poco de trabajo el ir a repartir porque, claro, eran bolsitas individuales con las 4 muestras numeradas. Entonces, es un poco de trabajo la organización, pero el resultado, la verdad que fue muy bueno. Y hay que decir que contamos con el apoyo de una tienda en Huesca que le encanta la fruta del Manubles y nos hicieron una difusión muy bonita y una presentación de la propuesta de la cata. Así que ha sido una actividad que ha funcionado muy bien y estamos convencidas que la vamos a repetir más veces. Jolín, pues si nos podéis compartir esa forma de difundirlo, me encanta. Es que nosotros tenemos que abordar un curso de frutales que tiene que ser online y tenemos que resolver eso de la cata, o sea que me encanta vuestra experiencia y cómo lo habéis resuelto. La tenéis colgada en el canal YouTube, ¿verdad? Sí. Sí, sin problema te mando un mail explicándote cómo lo hicimos. La verdad es que fue un resultado muy chulo. Sí. Bueno, y hay que decir que en ahora ya me meto en la conversación, pero que esta feria ha sido una feria en la que hemos ligado la creatividad con la versión online, porque no solo hemos hecho una cata virtual, hemos hecho un show cooking virtual, hemos hecho una actividad infantil virtual, o sea que hemos visto que se pueden hacer muchas cosas si le echamos imaginación. Está claro que para estos tiempos hay que innovar, porque si no nos quedamos aquí mustias. Es que quería comentar antes, me faltaba una cosa, que también hemos colaborado nosotras, que nos ha gustado mucho, con formación profesional. Pues y haciendo un intercambio, ¿no? Venían a hacer talleres de injerto, les contamos un poco de las variedades y luego ellas, un poco también como hace Eduardo Perote ahí en Valladolid, han conservado variedades de la troje, pues como tienen instalaciones, pues unos nos han hecho patrones, otros han conservado algunas variedades. Entonces, bueno, ha sido un intercambio con 2 escuelas de formación profesional bastante fructífero. Hay una desiderata que tenemos por el Manubles y es poder llegar a hacer algún día cursos de poda e injerto para dummies. Un poco en paralelismo a los manuales estos para torpes, ¿no? Hay una última pregunta desde el público, que además yo creo que es importantísima en los tiempos en los que tenemos pandemia y todas las cosas que formulemos, que es, ¿y el cambio climático? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo afecta a las variedades locales?
Y puede ser un perjuicio o realmente podemos ver una posibilidad de que estas variedades más adaptadas sean las que en un momento determinado puedan servir de reservorio. Terminamos un poco con esta pregunta y os pido un poco una intervención para todos y para todas. Yo creo que hay que diferenciar dos aspectos. O sea, el cambio climático afecta a las variedades locales como a cualquier otra variedad. Las afecta sobre todo desadaptándolas. Así de sencillo, ¿no? Ahora bien, a lo largo de la historia, variedades locales ha habido, por decirlo de alguna manera, seleccionadas a cada tipo de microclima. Entonces, si como masa genética se guarda la gran mayoría de esas variedades, siempre vamos a tener variedades adaptadas de climas un poco más meridionales, un poco más septentrionales, de más altura, de más bajura, de lo que sea. Es decir, lo que está claro que una variedad que, por ejemplo, hace 50 años se diera bien en el Valle del Manubres, no quiere decir que hoy se dé igual de bien. A lo mejor necesita subir un poquitín o del Manubres bajo tiene que subir al Manubres alto para adaptarse igualmente. Pero lo que está claro es que lo más importante es que esa variedad se conserve para ver si se adapta. Porque si porque tiene algún problema la dejamos perder, pues perdida está. Hay que entender que el cambio climático exigirá la instalación de variedades viejas o nuevas, o sea, perdón, antiguas o modernas, de nuevo en muchos sitios. Es decir, porque las que actualmente están se han desadaptado por esas circunstancias. Pero las nuevas que se instalen, en muchos casos, serán nuevas variedades que tendrán que salir ¿de dónde? O bien de las comerciales o bien de las antiguas. Pero el pool genético principal está en las antiguas, es mucho más variado. Entonces, por eso es muy importante el tema de la conservación, ¿no? Y en línea con lo que decía Laura, desde luego, las actividades de conservación sería bueno que hubiera una especie de alianza global que las permitiese, ¿no? Y yo, por si vamos a cortar el turno de preguntas, quería hacer una observación que creo que es importante, ya que nadie lo ha hecho, a la intervención de Juan y de Inma sobre el tema de la conservación de los árboles. Creo que Juan ha hablado de la conservación de los árboles desde un punto de vista más jardinero que no frutal. Y hay que pensar que la mayoría de las variedades se han destinado, o sea, se han seleccionado por los agricultores a lo largo de la historia por su capacidad productiva. Si tú haces una mínima intervención de poda, lo que haces es, sin querer, que las induces a producir y, por tanto, las envejeces de forma acelerada. Es decir, la conservación de los árboles de variedades tradicionales tiene que ir en sentido inverso al productivo. Y la clave principal no está en la intervención de poda, está en el aclareo. Es decir, en que no haya producción de fruta. Cuanto menos producción de fruta, más juvenilidad del árbol y conservación. Por tanto, no es tan importante el aspecto de las intervenciones mecánicas de corte, sino sobre todo de las intervenciones manuales o de otro tipo de aclareo, pensando en la conservación a largo plazo. Y por otra parte, pensar que para el mantenimiento, o sea, una cosa es el mantenimiento de un huerto comercial y otra cosa es el mantenimiento de un árbol ejemplar. Entonces, por ejemplo, yo de chico recuerdo que la mayoría de las variedades, cuando la mano de obra no valía casi dinero, perdón, la mayoría de los árboles, cuando echaban mucho cosecha, ¿qué se hacía? Se les ponían horcachas por todos sitios, ¿no? ¿Para qué? Pues para que las ramas no sufriesen, ¿eh? Y uno de los trabajos casi continuos durante el verano, para los chicos, por ejemplo, era ir a poner horcachas, ¿no? Entonces, el tema de cuando has nombrado el tema de cablear un árbol, a mí, ver un cable en un árbol me da repelús. Entonces, creo que hay sistemas relativamente simples que con una observación, digamos, un poco razonada en lo que son las técnicas tradicionales, es más que suficiente para poderse adaptar a la conservación de frutales,
tampoco requiere pensar en intervenciones de estilo jardinería, sino todo lo contrario. El tema de la protección para evitar el pisoteo excesivo y todo eso sí que es importante, pero hay que pensar que muchas de las plantas que se han mantenido hasta ahora, por ejemplo, pues se han mantenido habitualmente con riegos a manta más o menos irregulares y que en general la mayoría de las variedades están adaptadas a esas circunstancias. Otra cosa es que si por no haber laboreado durante años el sistema radicular se ha quedado mucho más superficial, que ahora intervengas de forma mecánica inadecuadamente. Eso sí que es peligroso. Pero quiero decir que simplemente desde un punto de vista agronómicamente respetuoso no hace falta grandes, no sé, explicar grandes técnicas de conservación a nivel de jardinería para el mantenimiento de esos árboles. Bueno. Puedo. A ver, estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Desde luego lo del cable lo he contado más como una curiosidad, ¿no? Acerca de hasta dónde se llega para recuperar, claro, árboles de 200 años. En el caso de los frutales no suelen tener tal longevidad. Me parece que andan en torno, el cerezo, por ejemplo, anda en torno a 100 y pico años, no más. Lo contaba más como una curiosidad. El tema de los árboles singulares, sea frutal o no sea frutal, yo sigo pensando que cuando, por ejemplo, decides vamos a conservar unos cuantos ejemplares, sigo manteniendo la idea de que la poda mínima es lo que más conviene. El clareo, bueno, en cuanto a quitarle chupones y tal, pero lo que normalmente le aplicarías a un árbol más joven, aquí no se les aplica. O sea, hay una rama que se cruza por el medio, se lo dejas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto que lo que menos conviene es que produzca fruta. Entonces, claro, con determinados tipos de poda lo que vas a favorecer es la formación de fruta, que es lo que menos me interesa. Estoy de acuerdo contigo en todo, quizá a lo mejor en el tema de que somos partidarios en árboles que quieres mantener, de intervenciones mínimas, escogidas y por motivos concretos. En el resto estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento, Carlos. Sí. Luego, para matizar, un segundo, claro, el tema de mantener los espacios de los árboles, esto ocurre a lo mejor en parques, en el Parque Güell, aquí en Zaragoza, claro, es una zona muy trillada, un árbol que es famoso como la Sabina de Villamayor, pero ¿qué problema va a tener un árbol que está en el Valle del Manuble? Es que por ahí no aparece ni Cristo. Ese problema ahí no existe. Y respecto a los riegos, pues totalmente de acuerdo. Simplemente en no modificar la forma en que se está regando, o sea, riegos esporádicos irregulares, como tú has dicho. Si de repente lo queremos cuidar, empezamos a meterle un riego quincenal, pues lo mismo nos cargamos el árbol. Lo que queremos decir es que hay veces que nos empeñamos en cuidar un árbol mucho, por decir, hay que mantenerlo, pobrecito, sobre todo, que no se muera, que no se vaya a pique, y de tanto que lo quieres cuidar, te lo puedes llegar a cargar. Era un poco esa idea de decir, pues ya ha llegado hasta aquí el hombre como ha podido, tocarlo un poco lo menos posible. No sé si me explico. Claro, lo que también estamos viendo que la tendencia, lo que has comentado, que cuando eras joven se ponían forcachas. Fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿no? Ahora cuando vas por los campos, los frutales están en palmeta y miden 2 metros como mucho, si llegan. O sea, ahora la tendencia es a árboles muy pequeños, ¿no? Imagino que tú lo que has vivido de juventud, tú que has conocido más el tema, los árboles antes, los frutales eran grandes. Utilizaban escaleras, como hemos visto antes en la presentación de Laura, me parece que ha sido, escaleras para subir al árbol. Y la tendencia en producción, pues está claro que ha cambiado, ¿no? Árboles muy pequeños, con una vida muy limitada y todo muy estructurado. Con respecto a también el tema del cambio climático,
bueno, simplemente una opinión, nada más. Yo creo que sí que va a afectar, porque el manzano, por ejemplo, ¿no? Necesita ciertas horas, días de frío al año para que produzca y tal. Si eso lo modificas, yo creo que las variedades, determinadas variedades, algunas no van a sobrevivir, otras quizás se adapten. Pero creo que habrá que ir cambiando de variedades. Yo creo que va a afectar seriamente. Pero es un comentario desde alguien, vosotros entendéis muchísimo más de esto y además me gustaría que me lo aclararais. Bueno, en cierto modo tú, Carlos, ya lo has hecho. Básicamente. Bueno, nosotros aquí en Solarbe ya estamos haciendo pequeños proyectos con eso. Concretamente, en uno de los proyectos que tenemos con el Ayuntamiento de Aínsa, estamos haciendo un ensayo de judías, de 22 variedades de judías de aquí, de la comarca. Es un ensayo para ver su comportamiento con respecto al cambio climático. Entonces, en el mismo año hacemos 2 plantaciones, una temprana y la otra tardía. Y en medio no hacemos nada porque ya sabemos que la flor de la judía a cierta temperatura no cuaja la flor, por lo tanto no hay producción. Entonces eso lo estamos haciendo. Con respecto a la manzana también nos hemos dado cuenta de eso. Una de las cosas que está pasando es que, digamos que el proceso de fructificación, el paso de una manzana verde a una manzana ya madura es muy rápido. No sé si os habéis dado cuenta de eso. En algunas variedades es muy rápido. ¿Y qué sucede? Sucede que pierde sabor. Es increíble, pero esto ya lo hemos constatado aquí, pierde sabor. Con las judías está pasando lo mismo. En los procesos de la judía verde, que pasa por el proceso de desgranadera o pocha, como llaman en Navarra, a judía seca, el proceso del medio se lo pasa. Eso se lo está pasando. La fructificación es tan rápida, o sea, la maduración es tan rápida que ese proceso ya ha cambiado. Por lo tanto, en algunas variedades eso lo resisten bien, pero en otras no lo resisten. Entonces, no podemos coger judía pocha o desgranadera, como llamamos en Aragón, por eso. Con la manzana, y me imagino que con otras frutas, pero con algunas de las variedades de manzanas que nosotros estamos manejando, yo no sé, Carlos, si lo habrá visto. El problema de las variedades frutales es igual que el aspecto que el de las judías. Quiero decir, vamos a simplificar excesivamente para no alargarnos, ¿no? Pero a lo mejor una judía que ha sido tradicional ahí en Guaso o en Aínsa, para sembrarla, vamos a suponer, para Santiago, de ciclo corto, hoy para que esa se mantenga y fructifique bien, a lo mejor te tienes que subir 100 metros más arriba y tienes que coger una que se haya criado pues más abajo, ¿no? Porque necesita una integral térmica mayor. Con los frutales, manzanos, decimos manzanos, los manzanos necesitan frío o calor o tal cual. Hay manzanas que necesitan 100 horas de frío y manzanas que necesitan 2000. O sea, hay manzanas que se cultivan en Canadá, en sitios que dura el verano 1 mes y medio, y manzanas que se cultivan en Israel en el desierto. Entonces, en la isla de Java. Entonces, quiero decir, el problema no es tanto a nivel de especie, sino que hay un desplazamiento inevitable de las variedades, igual que lo hay de las plagas. O sea, las plagas van paralelas a las variedades en muchos casos. Entonces, las plagas o enfermedades. Entonces, eso es inevitable, está ahí, pero cuantas más variedades seamos capaces de conservar entre todos, porque cada uno no podemos hacer más que un poco, pues al final más defensa tendremos a nivel global, en un país, en una comarca, en una región o en un continente. Así de simple, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta zona sí que lo hemos notado, porque, por ejemplo, en los inviernos, o este año, no ha pasado, aquí empieza a llover en noviembre y no para hasta más. En tema de humedad, agua y todo eso, no se nota, pero en el tema del frío sí, porque, por ejemplo, inviernos como este no llega a las horas de frío necesarias para muchas variedades. Y creo que ahí va a venir un problema porque hay muchas que lo van a usar. Como bien dice Carlos, ahí va a haber una selección, va a haber las que aguanten para esta zona y otras
que no, que igual, por ejemplo, en zonas de interior sí que resisten. Después creo que lo apuntaba Juan. Aquí, estos 2 últimos años, sobre todo, que ha sido un poco extraño, porque de repente el verano ha llegado en junio y ha sido un verano seco y hay variedades que han madurado muy rápido. Por ejemplo, hay 2 variedades que tenemos aquí que vienen sobre finales de julio, principios de agosto. Una ha aguantado muy bien este año, ha salido con el sabor de siempre, y la otra no. La otra, pues, ha madurado muy rápido y no ha aguantado nada. A la semana de pillarla ya era como harina. Y eso creo que se va a notar más con el paso de los años. Sí, pero eso también hay que contar que cuando no hablábamos del cambio climático hace 30 o 50 o 70 años, había una variabilidad interanual que también hacía cambiar el comportamiento de las variedades en cada sitio. Había años, yo recuerdo en mi pueblo, que la pera de Roma se guardaba perfectamente hasta Semana Santa en los graneros y otros años no pasaba del mes de enero. Entonces, por ejemplo, pues recuerdo que mi padre siempre se bajaba para casa, si es posible, de ahí de Moros o de Villalengua, porque eran mucho mejores que las de mi pueblo. Mi pueblo es Mesones de Isuela, que está pues, casi 200 metros más bajo de altitud. Entonces, eso se notaba. Sin embargo, la pera de Roma, por más de que cuanto más alta fuera la zona, en general era mejor y se conservaba mejor, llegaba un momento que no se podía subir más en altura porque se lava casi todos los años, porque no era demasiado resistente al frío de primavera. Entonces, y además necesitaba un cierto verano, una longitud de verano suficiente. Entonces, al final, lo que hablamos, la capacidad de adaptación de una determinada variedad en un determinado sitio va a variar. En unos casos será el cambio tan importante como para no poderla cultivar y en otros cambios, con un pequeño desplazamiento en altura, pues será suficiente. Pero eso hay que ir viéndolo, probándolas de nuevo. No hay otro remedio. Cualquier variedad de hortalizas o de frutales. La judía simplemente con la variación del periodo de siembra a veces te permite muchas posibilidades a los tomates, siendo que en general los veranos se están alargando. Sí. El problema de la exigencia de frío es más determinante en variedades y más limitantes. Bueno, por poner una pildorilla final, que aquí en Madrid ha pasado igual, ¿no? Las plagas, los cambios en el sabor. Entonces, un poco la estrategia ante este cambio climático, yo creo que es un poco imitar lo que han hecho las sociedades campesinas, ¿no? Que es intercambiar entre zonas, ¿no? Pues como lo decía antes Carlos. Nosotros lo estamos haciendo con Efren, con sus viveros que están en Cáceres, ¿no? Pues empezamos a traer variedades, incluso especies que aquí antes no se daban y que la gente está probando. Y ya veremos si se ha grabado algo, pero lo tenías puesto sin sonido. Y que ahora vamos a cámara y voy a grabar. Toma. Cállate. Venga, replegar. Bueno, intenta. Y nada, la otra cosa que iba a decir también es que también ha salido antes, que yo creo que hay que cultivar diverso, ¿no? Que es lo que hacían. O sea, aquí, por ejemplo, cada familia tenía 15 variedades diferentes de frutales. Entonces, si tienes muchas, es más fácil que conseguir cosecha, aunque sea este clima que es impredecible, que no es como antes. Porque en ese sentido, antes cuando mencionabais lo de las variedades emblemáticas o las marcas, está bien, pero yo prefiero también que no se pierda ese sentido de cultivar un montón de variedades que te cubren las necesidades a lo largo de todo el año y distintos microclimas, ¿no? Más que poner la super variedad siguiendo la lógica comercial. Vamos a encontrar la variedad perfecta, pues es que no existe. Lo que existe es muchas variedades que se complementan, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues ahora desde la moderación voy a hacer un ya stop. Llevamos 2 horas. Se han pasado volando, que hemos tocado un montón de temas súper interesantes y que yo creo que lo que nos dan es una visión bastante importante del interés, de la riqueza y de la capacidad que se puede llegar a tener cooperando en cuestiones como son las variedades tradicionales, ¿no? Y que este sector de la fruta tradicional y de las variedades tradicionales de fruta tiene que tener un recorrido que yo os invito a que lo podamos recorrer juntos y juntas, ¿no? Que sería muy interesante, ¿no? Poder de vez en cuando hacer una tertulia de este tipo en la que vamos contando un poco cómo evolucionamos.
Sin más, pues eso, nos despedimos de todas las personas ponentes. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico lujazo teneros en esta cuarta feria de la fruta del Manubles. Y bueno, como vamos rompiendo el molde, mañana tenemos el primer encuentro de hortelanos tradicionales virtual. Ya os contaremos qué tal nos va, cómo van los problemas de conexión, cómo van los sonotones, porque tenemos algunos muy mayores, muy mayores, muy mayores. Para nosotros va a ser una maravilla, será ya el último acto de la feria y pues eso, agradeceros muchísimo que hayáis participado en esta mesa redonda y bueno, os lanzamos un pequeño guante para, bueno, pues en esas alternativas, en esos proyectos que van a surgir a futuro en materia de cooperación entre agentes del sector agrario y teniendo en cuenta que además estamos de distintas comunidades autónomas, bueno, pues nos podemos emplazar a cooperar. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Voy a ver porque igual Edurne me deja algún mensaje por aquí. Ah, bueno, nos dicen desde el público muchísimas gracias, cada día aprendiendo un poco más. Sí, la verdad es que todas y las personas que hemos estado hoy hemos aprendido mucho, sobre todo del amor hacia nuestros árboles. Muchas gracias. Hasta otra. Gracias. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.